Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 46. Los problemas del mañana, las pruebas de hoy. Café Wilcat, Musutafu, lunes por la mañana. El aroma del té verde recién hecho le cosquilleó las fosas nasales a Toshinori. Los toques de limón y miel lo incitaron aún más a tomar un sorbo de la bebida que tenía entre las manos. Sin embargo, antes de hacerlo, Toshinori sintió que debía saborear el aroma. Desde que perdió el estómago, había echado de menos la sencillez de disfrutar de una bebida sin preocuparse de si su cuerpo la toleraría. Tras su primera visita al café Wilcat con Nafu, antes de cederle el testigo a Izuku, Toshinori creyó haber descubierto un secreto oculto del universo. El señor H, el aparentemente enigmático dueño del café, había obrado un milagro. Preparó una taza de té que energizó el cuerpo de Toshinori con el primer sorbo. Incluso el One for All pareció fortalecerse gracias a ello. Por ello, Toshinori había convertido en costumbre visitar la cafetería todas las mañanas, tanto por la deliciosa bebida como por la excelente compañía de su nuevo amigo. ¿Sabes? Tienes que beber el té para disfrutarlo plenamente, dijo con voz divertida el señor H. El barista estaba apoyado en su mostrador, frente a Toshinori, disfrutando plenamente de la imagen del hombre demacrado tratando su bebida como si fuera una puerta al nirvana. Toshinori no pudo evitar sonreír ante el comentario del hombre. He aprendido que la vista y el olfato son los primeros pasos para disfrutar de una comida o una bebida. Simplemente me estoy tomando mi tiempo para llegar al segundo paso. Beber y disfrutar de su sabor. El señor H asintió con aire sabio. Sabias palabras. Inclinó la cabeza, mirando por encima de sus gafas de sol directamente a los brillantes ojos azules de Toshinori. ¿Y algo que tomaste prestado? Tras saborear un sorbo de té con deleite y emitir un murmullo de satisfacción, Toshinori respondió. Lo aprendí, Anekoma. Lo aprendí de algo que leí. El señor H se encogió de hombros. Es lo mismo. Tomó su propia bebida y dio un sorbo mientras disfrutaba del ambiente tranquilo del café. Aparte de él y Toshinori, los Cats habían vuelto de visita mientras sus pupilos y sus amigos estaban en clase. La única excepción fue Becca, quien permaneció fielmente al lado de Eri mientras ella, poco a poco, iba superando su timidez. Un suspiro de Toshinori atrajo la atención del señor H. Notó la tensión en los hombros del héroe rubio, el cansancio en sus ojos. No queriendo ver a su nuevo amigo en ese estado, el señor H decidió que ser directo era la mejor opción. ¿Qué te pasa a ti? El señor H señaló a Toshinori, provocando un pequeño puchero en él. Esto. Me señalaste por completo, comentó Toshinori. No, me refería a la parte superior de tu cuerpo, respondió el señor H con descaro. Obviamente, no puedo ver tus piernas debajo del mostrador. Eso provocó una sonora carcajada en Toshinori. Justo, respondió antes de volver a su bebida. El señor H observó y esperó pacientemente mientras Toshinori se tomaba un momento para ordenar sus ideas, algo que Toshinori agradeció. Mirando fijamente su taza, el héroe rubio finalmente habló. Los próximos exámenes finales para los de primer año van a ser difíciles. Nezu ha cambiado las cosas, y no puedo evitar preocuparme por cómo les irá al joven Midoriya y a los demás. Bueno, se supone que las pruebas son así. Todo sirve para ver si nuestros alumnos han aprendido y progresado, comentó el señor H. Confíen en Fones y los demás. Sabemos que lo lograrán. Toshinori le dedicó al hombre una sonrisa forzada. Tenía fe en su sucesor.
Lo que le preocupaba era lo que Izuku enfrentaría durante los exámenes. Su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco al pensarlo. Mi antiguo compañero ha manifestado su descontento con que el joven Midoriya sea mi sucesor, afirmó, captando la atención del señor H. Mirai incluso se ha inscrito en los exámenes finales para enfrentarse al joven Midoriya. ¿Quién? Preguntó la persona que preparaba el café. ¿Lo conocerías como Sir Niuteye?, respondió Toshinori. Claro, señor Niuteye, comentó el señor H mientras se llevaba una mano a la barbilla. Tras unos segundos, chasqueó los dedos, y una repentina revelación lo golpeó como un tren a toda velocidad. Ah. Señor, puedo ver el futuro. Sí, Fones me ha contado todo sobre el señor Niuteye y su don. Incluso intentó crear un Six basado en él. ¿Lo hizo? Eso sorprendió a Toshinori. Parecía un Six muy útil. Murmuró el señor H mientras tomaba un sorbo de café. Comprendió el concepto bastante bien después de pensarlo durante unos meses. Fones estudió a fondo el don de Niuteye. Todas las veces que lo usó durante las operaciones de héroe, todos sus inconvenientes, todo. Cuando llegó el momento, Fones simplemente no pudo concretarlo y dejó el proyecto de lado. El señor H dejó su bebida sobre la barra y miró fijamente a los ojos de Toshinori. Conocer el futuro es un fastidio. Por lo que entendí del don de Niuteye, parece que ve el futuro verdadero, algo que iba a suceder con toda seguridad. ¿Es así? Toshinori asintió con la cabeza enérgicamente hacia el hombre. Fones cree que hay algo más, continuó explicando el señor H. Tras mirar alrededor del mostrador un instante, cogió un tarro de café tostado. Veamos algunas imágenes para ilustrar esto. Ahora. El señor H juntó las manos y señaló a la izquierda del tarro. Este es el pasado. El pasado es inmutable. El café empieza como un árbol, que se convierte en fruto, que luego se convierte en grano. Ese es el pasado y no se puede cambiar. Luego se dirigió al frasco de café tostado. El presente está en el momento. Los granos se convierten en el tueste que nosotros decidamos. Está influenciado por el pasado, pero las decisiones que tomamos hoy al respecto afectan el futuro. El señor H tomó entonces una taza de café vacía y la colocó a la derecha del frasco. El futuro es simplemente una serie de posibilidades abiertas. Este café tostado se puede convertir en la mezcla de la casa, o combinarse con otra cosa. El futuro depende de nosotros. Toshinori siguió la explicación con bastante facilidad. Mirai había explicado cómo funcionaba su don, y la explicación del señor H contradecía la suya. Si bien eso era lo que más le preocupaba, una pregunta le rondaba por la cabeza. Aunque agradezco a los ayudantes, ¿dónde está? Fones fue quien me lo explicó de esta manera, comentó rápidamente el señor H, interrumpiendo a Toshinori. Tiene la extraña costumbre de explicar las cosas así cuando es necesario. Aunque hace tiempo que no lo hace. Toshinori percibió el humor y la ligera añoranza en la voz del señor H, lo que le hizo imaginar a Izuku dando la misma explicación, solo que con un poco más de entusiasmo. Por lo que ya sabía del joven, se tomaba los dones muy en serio. Retomando el tema, el señor H levantó la taza de café vacía. Esta es la teoría de Fones. Niuteye no ve el futuro. Ve el futuro más probable. Siguiendo con nuestro pequeño tema, lo más probable es que nuestro café tostado del día se convierta en la mezcla de la casa, porque ese es el equilibrio que logré en este frasco. Toshinori frunció el ceño pensativo mientras su sonrisa se convertía rápidamente en un ceño fruncido. Pero la precisión de Mirai da miedo, pero tiene sus fallos, dijo el señor H, interrumpiendo a Toshinori. Fones detectó algunos casos con anomalías en el don de Niuteye. Si bien es cierto que ve el futuro más definitivo, hay pequeños obstáculos que cambian el camino que toma para llegar a él. El cafetero dejó la taza vacía sobre la encimera. Creo que Niuteye, junto con su don, puede simplemente leer bien a la gente y deducir el futuro más probable basándose en eso. O bien, ve lo que él cree que es el verdadero futuro. La mirada de Toshinori se posó en el mostrador, deteniéndose en la taza de café vacía. Imágenes de un hospital aséptico lo invadieron, sintiendo las vendas aferradas a su cuerpo. Llevó la mano a su costado, sintiendo un punzante dolor en la herida mientras las palabras de un Mirai frenético y preocupado resonaban en sus oídos. El miedo en las palabras de su antiguo compañero, la amarga ira que Toshinori sintió al oír hablar de su futura muerte. Eso le hizo preguntarse si los pensamientos del señor H eran ciertos.
Si Mirai realmente veía lo que quería ver o simplemente el futuro más probable. Después de todo, la muerte era una de las pocas certezas de la vida. No hace falta ver el futuro para predecir que alguien morirá en algún momento. Mirai, sin embargo, vio cómo moriría Toshinori, traspasando los límites personales cuando eso sucedió. Puede que ni siquiera sea Niuteye quien lo haga. Las palabras del señor H sacaron a Toshinori de sus pensamientos. Con la confusión reflejada en su rostro, el señor H continuó. Ya sabes que Fones tiene una mente brillante para los dones. Una de sus teorías es que el don de Niuteye se centra en el futuro más probable, y que Niuteye no tiene control sobre él. Después de todo, el don de Fones tiene sus propias reglas que él tuvo que descubrir. El de Niuteye podría tener algunas reglas ocultas que aún no ha descubierto. Toshinori tarareó en respuesta. Mirai dijo que usar su don era como ver el futuro de una persona desde una perspectiva en tercera persona, como en una película. Los labios del señor H formaron una fina línea mientras miraba al vacío. Bueno, algo que siempre hay que tener en cuenta es que los dones son falibles. Después de todo, si el don de Niuteye fuera siempre 100% preciso, ¿acaso el gobierno no lo mantendría bajo llave? Toshinori se estremeció al pensarlo. El señor H se encogió de hombros. Probablemente estoy proyectando mis propias ideas. No creo que el futuro esté escrito. Al menos no como lo ve Niuteye. Todos tomamos pequeñas decisiones que influyen en cómo afrontamos el futuro. Una sonrisa se dibujó en su rostro al mirar al demacrado héroe que tenía enfrente. Y si hay alguien que pueda encontrar la manera de vencer un don como el de Mirai, estoy completamente seguro de que Fones puede. Es un auténtico friki de los dones. El señor H cogió su taza de café, sin que la sonrisa desapareciera de su rostro. Así que no te preocupes por nuestro pequeño pupilo. Ten fe. Lo elegiste por algo. Las comisuras de los labios de Toshinori se curvaron ligeramente hacia arriba. Claro. Supongo que simplemente dejé que la preocupación me dominara. Después de todo, le dije a Mirai que estaría allí para ver al joven Midoriya y a su equipo aprobar sus exámenes. El señor H levantó su taza de café. ¿Lo ve? No pierda la fe. Creía en Fones cuando vino aquí a conocerlo, no deje de creer ahora. Siempre ayuda que contemos con su apoyo. Toshinori alzó su copa, y los dos hombres chocaron sus vasos en señal de solidaridad. Toshinori haría lo que el señor H le había sugerido y confiaría en su sucesor. Toda esa charla sobre el futuro tenía a Toshinori intrigado. Aún sentía un nudo en el estómago, un vacío inexistente. Las palabras proféticas que Mirai pronunció años atrás, la absoluta certeza que transmitían. Toshinori sabía que moriría. Si las palabras de Mirai eran ciertas, tal vez también lo fueran las del señor H. Cuando llegara el final para Toshinori, y lo que es más importante, para el héroe All Might, entonces Toshinori llevaría a cabo esas pequeñas acciones de las que habló el señor H y afrontaría la muerte con una sonrisa aún en su rostro. Edificio de la Comisión de Seguridad Pública Aero, Tokio. El tecleo constante llenaba el aire en la soleada oficina de Kiryu Joshua. Su monitor estaba repleto de documentos e imágenes digitales, cada uno contando su propia historia mientras Joshua reconstruía piezas cuya existencia solo él, y unos pocos más, conocían. Tenía mucho trabajo acumulado tras perder el conocimiento durante el incidente de Shibuya. Una semana en el hospital era bastante molesta, pero necesaria, ya que toda la sala se salvó gracias, en parte, a sus acciones, las de Midoriya y las de Yaoyorozu. Interrumpió su trabajo y se tomó un momento para consultar el informe completo del incidente. No se centró en el panorama general. Sus agentes ya habían hecho un excelente trabajo al compartir el informe con él. No, Joshua estaba concentrado en Midoriya Izuku, Yaoyorozu Momo y Minamimoto Sho. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar varias publicaciones en redes sociales que hablaban del incidente y la pelea entre Izuku y Minamimoto. El joven estudiante de héroe ya estaba causando sensación. Joshua se preguntó si Izuku siquiera era consciente de su creciente base de fans y su apodo. Esa sonrisa se desvaneció cuando abrió un nuevo informe sobre el estudiante de héroe. Al cambiar de pestaña, Joshua se encontró con varias imágenes de una niña pequeña con el pelo largo, blanco y despeinado. Las primeras mostraban el daño que le había causado su captor, las cicatrices, tanto físicas como mentales, que cubrían su cuerpo y su espíritu. A continuación, aparecieron imágenes de seguimiento de Recovery Girl y Oundou informando de su mejoría.
Las últimas eran algunas que Midnight había incluido a escondidas. Una gran mezcla de Izuku con Eri, o imágenes de Izuku, Eri y todos sus amigos, especialmente Shoka y Momo. Probablemente no ha tenido tiempo de ver nada sobre él, y mucho menos de pensar en ello, pensó Joshua mientras contemplaba las fotos. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se percató de que la puerta de su oficina se abría. Oye, jefe. La bruja malvada viene de camino. Joshua contuvo el suspiro de fastidio que se le formaba en la garganta mientras inclinaba la cabeza hacia la puerta de su oficina. Vio la expresión de tensión en el rostro de Kariya al darle la noticia. ¿Cuál es el plan? Joshua observó a su agente por un instante antes de volver a su ordenador y continuar con su trabajo. Déjala entrar, claro. Me sorprende que haya tardado tanto en expresar su descontento. Han pasado casi 2 semanas desde el incidente de Shibuya y casi una semana desde que regresé. Parece que ha hecho todo lo posible por evitarme. Se detuvo y se giró para mirar a Kariya con una sonrisa divertida. Casi me siento halagado. Kariya parecía dispuesto a responder, pero negó con la cabeza un instante y esperó fuera de la puerta. En cuanto el hombre de pelo naranja desapareció, la sonrisa de Joshua se transformó en un ceño fruncido. Llevaba tiempo esperando esta conversación. Por una vez, no estaba tan seguro de las intenciones del presidente. Levantándose de su escritorio, Joshua se dirigió al pequeño bar que había junto a los sillones en el centro de su oficina. Con destreza, el hombre de cabello ceniciento preparó 2 bebidas. Una para él y otra para su invitada. Al terminar, oyó un leve clic, seguido del arrastrar de varios pares de zapatos. Mirando por encima del hombro, Joshua vio a Aux abrir la puerta a la presidenta del HPSC, quien entró con paso firme, como si fuera la dueña del lugar. Aux la siguió, con Kariya y Uzuki detrás. Señora presidenta, saludó Joshua con un leve asentimiento mientras se acercaba a su invitada. Vicepresidente, respondió ella con frialdad mientras tomaba asiento. Joshua le entregó la bebida a la presidenta y tomó asiento frente a ella. Ninguno de los dos habló después de eso. En su lugar, se miraron fijamente durante un breve e intenso instante. Los ojos violetas de Joshua estudiaron a la mujer que tenía delante. Su aspecto era impecable, como siempre. Desde su cabello rubio ceniza peinado cuidadosamente hacia atrás hasta su rostro firme y sereno, ligeramente arrugado por el estrés de su trabajo, pasando por el traje oscuro hecho a medida. Todo en ella transmitía al mundo que tenía el control de sí misma y del mundo que la rodeaba. Un largo silencio se cernió en el aire, uno que pareció durar horas. Fue la presidenta quien finalmente lo rompió. Su voz severa apenas delataba emoción, aunque Joshua la conocía lo suficiente como para saber que estaba bastante molesta. Rompiste el protocolo, Kiryu. Joshua la miró con expresión impasible. ¿Lo hice? No lo recuerdo. Chasqueó los dedos mientras una sonrisa traviesa se dibujaba en su rostro. Ah, sí. Supongo que sí. Olvidé traer un justificante médico para mi ausencia. No he venido aquí para entretenerte con tu monólogo, respondió la presidenta antes de dar un sorbo a su bebida. Sabes tan bien como yo que hay reglas para tu peculiaridad. Joshua tarareaba mientras bebía. ¿Y quién dice que los rompí? Alguien tendría que haberme visto usarlo, ¿no? Giró la cabeza para mirar a Uzuki y Kariya. ¿Alguno de ustedes me vio usar mi don? No puedo decir que lo hice, jefe, respondió Kariya con una sonrisa burlancia. Me preocupé cuando te desplomaste de repente, pero supuse que el estrés de la situación te afectó. Joshua miró al hombre con fingida indignación. Mi querido Kariya, quiero que sepas que estoy hecho de una pasta mucho más dura. Al fin y al cabo, trabajo en política. Señor, diría que ver cómo terminó el lugar que usted llama hogar por culpa de Minamimoto preocuparía a cualquiera tanto como a usted, comentó Uzuki con semblante serio. Joshua volvió a dirigir su atención al presidente. ¿Lo ves? Si mis 2 agentes más cercanos no vieron nada, y toda una multitud tampoco, ¿quién puede asegurar que usé mi don? A juzgar por su expresión, la mujer que tenía enfrente no parecía nada divertida. Joshua notó una breve sonrisa burlona que cruzó el rostro, normalmente impasible, de Out por un instante antes de que éste volviera a disimular su expresión. Dejaste el destino de Shibuya en manos de un par de estudiantes, comentó el presidente con naturalidad. Joshua agitó su vaso con indiferencia. No, dejé el destino de Shibuya en las capaces manos de los héroes que ya estaban allí. Estudiantes que estaban bajo la influencia del don de Minamimoto, replicó rápidamente la mujer que tenía enfrente.
Según todos los informes, no deberían haber podido liberarse a ese control. Deja de decir tonterías, Kiryu. Estás evadiendo el tema. Joshua dejó de mover la mano y entrecerró los ojos. Bien. ¿Hablas con libertad? El presidente asintió, permitiéndole expresarse. De todas formas, habrías hecho que usara mi don. Simplemente elegí cómo aplicarlo en lugar de esperar a que la mayoría lo dictara por mí. En cuanto a Midoriya y Yaoyorozu, ¿quién puede asegurar que fue enteramente mi don lo que los liberó del control de Minamimoto? Necesitábamos controlar la situación, respondió ella. No podemos dar la impresión de ser débiles o incapaces de manejar situaciones como esta. Permitir que los estudiantes se encarguen de ello sienta un precedente peligroso que la población podría intentar imitar. Ahora que esta liga, que de repente aparece como nuestro héroe número 1, se está retirando poco a poco del foco de atención, debemos asegurarnos de que nuestra imagen se mantenga y la narrativa siga vigente. ¿Saben quién sigue ahí fuera? Joshua ya se lo esperaba. Eso no le impidió poner los ojos en blanco ante las razones subyacentes de la respuesta. El control importaba, pero el grado de control era lo que le preocupaba. Como alguien con un don centrado en el control, había aprendido mucho sobre lo fácil que es perderlo o, peor aún, transformarte en alguien irreconocible. Y si a tu predecesor le hubiera importado tanto lidiar con monstruos en la oscuridad como debería, aún estaría vivo. Los ojos de Joshua se clavaron en los turquesa de la presidenta. La mujer le devolvió la mirada impasible, pero Joshua notó la leve rigidez en sus hombros al mencionar al expresidente. ¿Y no habrías dejado que un héroe desilusionado fuera arrojado a nuestro pequeño infierno solo para mantener una mentira? Además, tú y yo sabemos que, llegado el caso, harías cualquier cosa, incluso enviar a esos estudiantes de los que tanto hablas directamente al frente. El presidente del HPSC no respondió. Apartando la mirada y dando un sorbo a la bebida que Joshua le había preparado, se tomó otro momento para ordenar sus pensamientos. Joshua esperó pacientemente. Si bien no aprobaba del todo sus métodos ni su enfoque, al menos respetaba la determinación y el compromiso de la presidenta con el pueblo de Japón. Esta discusión era solo una de las muchas que habían tenido desde que él se convirtió en su vicepresidente. No nos dedicamos a un trabajo que nos permita tomar decisiones fáciles, comentó ella. Joshua asintió, sin dudarlo. Pero la paz que nos brindaba All Might ahora es frágil. El ataque descarado a la Universidad de Héroes número 1, un antiguo justiciero convertido en asesino y un hombre tomando el control de todo un distrito son motivos de preocupación. Cuando All Might finalmente se retire, tendremos que reconstruir lo que queda. Joshua reflexionó sobre sus palabras. Una vez más, estuvo de acuerdo con ella. All Might iba a dejar un legado difícil de igualar. Durante años había proyectado una enorme sombra sobre héroes y villanos por igual, y esa sombra no hacía más que crecer con el paso del tiempo. Los héroes luchaban por hacerse un nombre propio sin ser comparados con él, y los villanos temían enfrentarse a él. Por eso Joshua actuó como lo hizo. Mientras la presidenta y su facción se preocupaban por mantener el orden, él quería instaurar uno nuevo. La HPSC se había convertido en un grupo temido, impulsando leyes y restricciones en el Parlamento que limitaban cada vez más las libertades. Estaban creando una burbuja que, al estallar, provocaría graves consecuencias. La presidenta terminó su bebida, la dejó sobre la mesa entre ella y Joshua, y se levantó de su silla. No estoy de acuerdo con tus acciones, Kiryu. Dejas demasiado al azar. Y no estoy de acuerdo contigo. Creo que la gente puede manejar las cosas si se les da suficiente confianza, respondió Joshua encogiéndose de hombros con indiferencia. Es algo que alguien cercano me dijo hace mucho tiempo. Un consejo que ahora guardo con mucho cariño en mi corazón calculador. La gente tiende a caer en la estupidez cuando se la deja a su aire, comentó. Fíjense en cómo se vuelcan en las clasificaciones de héroes. Algo que hicimos para darles un atisbo de esperanza e inspiración se ha convertido en una burla. Se distraen fácilmente con pan y circo. Quieren ídolos, Kiryu, no héroes. Una expresión pensativa apareció en el rostro de Joshua. Supongo que tienes razón. Con más razón debemos asegurarnos de que esos índices de audiencia reflejen la realidad. Que nuestros héroes son como ellos. Simplemente humanos. Dirigió su mirada hacia Aux. Aquel hombre era la viva imagen del héroe a sueldo del gobierno. Camisa de combate negra y dorada impecable, una chaqueta bomber color canela bien cuidada encima y unos pantalones anchos a juego.
cabello alborotado y un rostro atractivo que cautivaba a cualquiera que apreciara su belleza, además de una actitud despreocupada y desenfadada que atraía a los demás. Sí, Aux era el ejemplo perfecto de un héroe hecho para ser un héroe. Incluso con una pistola metafórica apuntándole a la nuca. Joshua solo esperaba que no presionaran al hombre hasta el punto de quebrarse. Le caía bastante bien el héroe alado. La presidenta tarareó en respuesta antes de darse la vuelta para marcharse, seguido de cerca por Aux, quien asintió respetuosamente a Joshua. Joshua pudo oír los suspiros silenciosos y aliviados de sus agentes mientras la presidenta se acercaba a la puerta. Justo cuando Aux extendía la mano para abrir la puerta, Joshua habló, deteniendo a la pareja que se marchaba. Tenga cuidado con su orden de mentiras, señora presidenta. Si bien el orden y las mentiras van sorprendentemente de la mano, un orden construido sobre mentiras se derrumbará de forma estrepitosa, y la ilusión que usted y los suyos han cultivado durante tanto tiempo revelará algo mucho, mucho peor de lo que intentaron ocultar. La presidenta miró fijamente a Joshua antes de darse la vuelta y salir de su despacho. Una vez cerrada la puerta, Uzuki y Kariya se desanimaron visiblemente. Sus hombros rígidos se encogieron como si un gran peso se les hubiera quitado de encima de repente. Tengo que decir, jefe, que siempre da miedo verte provocar a un león de esa manera, dijo Kariya mientras se frotaba el cuello. Joshua sonrió y se levantó de su silla. Por favor. Como siempre, lo tengo todo bajo control. Regresó a su escritorio, seguido por sus dos agentes. Además, nos mantenemos honestos entre nosotros. ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que decida seguir los pasos del expresidente y piense que no vale la pena mantenerte cerca para que no se rinda? Preguntó Uzuki. Joshua pudo percibir el trasfondo de la pregunta. ¿Nosotros incluidos? Entonces, más nos vale que pueda cambiar el rumbo de las cosas antes de que nuestra participación en esta orquesta llegue a su fin, respondió con indiferencia, restándole importancia a la preocupación de su agente de pelo rosa. Uzuki reprimió una mueca de enfado mientras Kariya exhalaba una bocanada de aire antes de sacar una piruleta de su bolsillo. Ahora bien, dijo Joshua. Su tono de voz cambió de inmediato. La jovialidad había desaparecido casi por completo, reemplazada por un aire serio que hizo que sus agentes igualaran su intensidad. ¿Cómo va nuestra investigación? ¿Hay alguna pista nueva? Uzuki se puso firme y presentó su informe. Nada concreto, señor. Sabemos que All for One se llevó a Minamimoto, pero ninguno de nuestros contactos tiene información sobre su paradero. Seguimos buscando a Hiran, pero desde el informe anterior de la señora Komachi, junto con las declaraciones del señor Suzuki tras el incidente en la USG, prácticamente ha desaparecido. A continuación, Kariya intervino. Megumi me comentó que también ha habido movimiento. Después de que la liga publicara su vídeo de reclutamiento, gente de todas partes ha estado hablando del tema. Algunos habituales de su club han manifestado su acuerdo, lo cual es preocupante. Joshua juntó las puntas de los dedos frente a la boca mientras asimilaba las palabras de sus agentes. En cuanto a Hiran, es muy probable que All for One siga ocultando sus movimientos. Respecto al vídeo, lamentablemente, la gente habla y las ideas se propagan. A menos que censuremos todo en la vida, la gente es libre de hacerlo. Stein ya estaba causando revuelo. La liga simplemente se aprovechó de ello. Uzuki asintió. Eso es lo que imaginábamos. Con su vídeo de reclutamiento difundiéndose por todas partes, Hiran podría estar priorizando la calidad sobre la cantidad esta vez para aumentar sus filas. Hizo una pausa, dudando en mencionar algo más. Joshua simplemente le hizo un gesto, instándola a continuar. También le hemos perdido la pista a Kubo, señor. Eso hizo que Joshua se detuviera un momento. Uzuki parecía avergonzada, mientras que Kariya tuvo la decencia de hacer lo mismo. Pudieron ver un destello de fastidio en la expresión de Joshua antes de que volviera a ser impasible. Ya veo. Entonces debemos redoblar nuestros esfuerzos para encontrarlo de nuevo. Si termina con la liga. Sus palabras resonaron pesadamente en el aire. Uzuki y Kariya solo pudieron asentir, comprendiendo la gravedad de la situación. Joshua se giró para mirar su ordenador. En la pantalla aparecía una foto de Eri, a lo lejos, otra de Overhaul con varios miembros de su círculo íntimo. Mis otros agentes informan de que Chisaki ha desaparecido. Sin duda, en respuesta a la pérdida de la pequeña Eri. Kariya hacía girar su piruleta distraídamente. Apuesto a que está tanteando el terreno para encontrarla. ¿Y qué hay de su negocio con Trigger? Le preguntó Uzuki.
La mitad de lo que se trafica en las calles sustenta a Shia Saikari. Es imposible que Chisaki simplemente dé por perdidas sus ganancias. No dijo que se hubiera detenido. Probablemente solo está procurando mantener las cosas bajo control. Intenta no llamar más la atención de la que ya tiene, respondió Carilla con naturalidad. Esa es una deducción razonable, comentó Joshua. Pero hasta que la policía y los héroes no tengan pruebas que respalden esa deducción y su paradero actual, no pueden arrestarlo. Carilla hizo una mueca ante eso. Incluso con el testimonio de la niña respaldado por el don de Tsukauchi. Joshua asintió con gravedad. Aún así, hasta que encontremos a Chisaki, todos debemos andar con cuidado. Si actuamos con demasiada contundencia, se asustará y se esconderá aún más, o incluso huirá del país. Oh, interrumpió Uzuki mientras un escalofrío le recorría la espalda, lo llevan a las manos de All for One. Con más razón debemos manejar esto con cuidado, afirmó Joshua con franqueza. Tenemos un grupo de villanos en ascenso, un líder yakuza que se hace pasar por médico de la peste y experimenta con un niña inocente, y un antiguo villano con sed de venganza y complejo de superioridad. Cerró los ojos, con un toque de humor en la voz, mientras terminaba de expresar sus ideas. Sin duda, son tiempos difíciles. La habitación quedó en silencio mientras el sol del mediodía entraba a raudales por las ventanas entreabiertas. Uzuki y Carilla intercambiaron una mirada, debatiendo en silencio quién debía hablar. Un encogimiento de hombros despreocupado de Carilla provocó un gemido de su compañero de cabello revuelto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso entonces?, le preguntó a su jefe. Joshua abrió los ojos y volvió a concentrarse en su ordenador mientras le respondía. Sencillo. Deja a Chisaki en manos de la policía y los héroes por ahora. Sir Niuteye acudirá a nosotros en busca de recursos cuando los necesite. Nosotros, sin embargo, continuaremos nuestra búsqueda de la liga, además de Kubo. ¿Y dónde deberíamos recoger las cosas?, preguntó Carilla. Desde dentro. Las respuestas de Joshua los tomaron por sorpresa. Sus expresiones de asombro y sorpresa hicieron que Joshua soltara una risita para sus adentros mientras continuaba explicando. Sin duda, All for One tiene espías por todas partes. Algunos saben lo que son y otros no tienen ni idea. Ahora que está actuando, quienes están conectados con él también lo harán. Entrecerró los ojos y sus siguientes palabras, cargadas de perdón, dieron a sus agentes la siguiente orden. Investiguen entre nosotros. Busquen discrepancias, repasen los antecedentes, no dejen nada sin revisar. No interactúen con ningún sospechoso hasta estar completamente seguros de algo o abandonarán la investigación. Si All for One se entera, podría reclamar sus bienes o minimizar las pérdidas. Él puede permitírselo. Nosotros no. Uzuki le hizo una rápida reverencia, mientras que Carilla le devolvió un saludo perezoso antes de darse la vuelta para marcharse. Deberíamos investigar a los miembros del gabinete del expresidente, dijo Uzuki cuando llegaron a la puerta. Buena observación. Recuerdo que tuvimos que visitar la casa de ese tal Suzuki hace un año, comentó Carilla. Demasiado amable para ser alguien que solo estuvo en política unos pocos años. Cuando sus agentes abandonaron la habitación, Joshua se quedó solo con sus pensamientos. La breve conversación que había tenido con su superior seguía rondando en su cabeza. Si bien sus métodos diferían de los de ella, ambos trabajaban por el bien de Japón. En algún momento de su vida, había estado completamente de acuerdo con su lógica. Trabajar dentro del sistema lo cambió todo. La política es un asunto sucio, y existía una oscuridad dentro de la comunidad de héroes que muchos ignoraban o ni siquiera conocían. Nada era simplemente blanco o negro. Ciertas personas en su vida le ayudaron a cambiar su perspectiva. El futuro no era algo que pudiera definir y determinar tan fríamente, no cuando otros se resistirían a los cambios no deseados. Hay que confiar en la gente, dijo Joshua con tono firme. Puede que te sorprendan cuando lo hagas. Joshua retomó su trabajo, apartando sus pensamientos para más tarde. Tras varias horas revisando documentos y citas, repasando futuras presentaciones y reuniones, apartó la silla y se puso de pie, agradecido de haber terminado por ese día. Bueno. Es hora de revisar uno de nuestros mayores errores. Se puso la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Dudo que Tsusumi me lo reproche por haber faltado a nuestra última cita. Sabe lo complicado que es este negocio. El escondite de la Liga de Villanos, martes por la noche. Minamoto luchaba por ignorar el bullicio a su alrededor.
El bar al que All for One lo había trasladado tras su aparente rescate ahora bullía de actividad. Varias caras nuevas se habían unido a ellos en los últimos días, y Minamimoto ya estaba harto de ellas. Todos, excepto uno de ellos, al menos. Sus ojos dorados recorrieron la sala, observando a cada nuevo miembro de la liga. El primero era un tipo llamado Mustard. Su aspecto no le llamó mucho la atención a Minamimoto. Mustard llevaba una máscara de gas verde que le cubría completamente la cara, con los cables conectados a 2 tanques de oxígeno en la espalda. El resto de su cabeza estaba cubierta con un casco militar verde a juego y una tela blanca debajo. El Gakuran negro definitivamente desentonaba con un casco tan peculiar. Al menos su personalidad era tolerable. Desafortunadamente, Mustard sentía una aversión intrínseca hacia Minamimoto, específicamente hacia su don. El siguiente era alguien a quien Minamimoto ya había tenido que someter a golpes simplemente porque el hombre le sacaba de quicio y su repugnante deseo de devorar su carne. Moonfish estaba completamente loco, y su aspecto no ayudaba en absoluto. Llevaba un traje negro de cuerpo entero, con ataduras que le sujetaban los brazos y una capucha que le cubría todo excepto los dientes afilados. Los ganchos que le tiraban de los labios eran la guinda del pastel. La última persona que Minamimoto detestaba profundamente era la masa musculosa y llena de cicatrices que se mantenía apartada al otro lado de la habitación. Muscular. Un nombre bastante simple para un asesino simplón, en opinión de Minamimoto. Una ajustada camiseta granate que resaltaba su corpulento físico, un mono verde oscuro con las mangas remangadas y botas robustas. Sencillo, pero parecía funcionar para el asesino en serie rubio. Cada vez que su rostro marcado por las cicatrices se movía para mirar a Minamimoto, el genio de las matemáticas le devolvía una mirada fulminante. Esos eran los 3. Minamimoto se preguntaba qué estándares de reclutamiento tendría su nuevo aliado. Le costaba creer que Shigaraki estuviera siquiera afiliado al símbolo del mal, y mucho menos que ese símbolo fingiera algún tipo de afecto familiar hacia él. Era como intentar llegar a diferentes números para completar una ecuación y obtener un resultado determinado. No te atrevas a cuestionar mi determinación de continuar el trabajo de Stein. Mi uniforme es una muestra de esa determinación. La atención del villano tabú se centró en uno de los nuevos miembros al que no odiaba abiertamente, aunque aún así lo encontraba sumamente molesto. Sentado a una mesa estaba Spinner, un hombre con un don de mutación que transformaba su cuerpo en el de un hombre lagarto bípedo de color verde con largo cabello morado. Tal como había dicho, Spinner era uno de los pocos allí verdaderamente devotos de Stein y su ideología. Su atuendo se parecía al del ahora arrestado asesino de héroes, con algunas pequeñas diferencias. En lugar de una katana dentada y varios cuchillos, Spinner empuñaba una espada bastante voluminosa atada a su espalda y una hoja mucho más pequeña de una sola mano que descansaba horizontalmente sobre su espalda baja. Si bien Minamimoto comprendía la devoción del hombre, en los últimos días esta se había vuelto tediosa muy rápidamente. No. Solo digo que lo consigues. Sí. Eres un maldito que se esfuerza demasiado. Junto a Spinner estaba la persona con la que discutía. Vestido con un traje negro ajustado con ribetes grises que lo cubría de pies a cabeza, botas grises a juego, una máscara gris que le cubría la mitad superior del rostro y un par de brazaletes rojos con bandas verdes en el centro, Tuice era un tipo peculiar. Cuando hablaba, expresaba una idea, solo para contradecirse inmediatamente después. Tras descubrir cuál era su don, Minamimoto consideró la posibilidad de que algo hubiera sucedido con él para que Tuice actuara de esa manera. No es que pudiera fiarse de la palabra de Tuice si le preguntara. Minamimoto estaba seguro de que obtendría 2 respuestas diferentes y, una vez que lo supiera, dejaría de importarle. La siguiente en la lista era Magne. Si bien Muscular y Moonfish eran asesinos de pura cepa, Magne había demostrado tener mucho más autocontrol. Era alta, con músculos grandes y voluminosos debido a que siempre llevaba consigo su arma predilecta, y vestía ropa sencilla. Una camiseta blanca de cuello en V debajo de una camisa naranja oscuro desabrochada, unos vaqueros cómodos y alpargatas marrones. Su rostro lo desconcertó al principio. Mandíbula cuadrada, labios gruesos y vello facial fino, todo enmarcado por su cabello rojo hasta los hombros. Una vez aclarado ese malentendido, Minamimoto la respetó lo suficiente y dejó el asunto en suspenso. ¿Cuánto apuestas a que la cosa se pondrá fea de nuevo? Minamimoto se giró hacia la voz que tenía al lado.
Dabi, el hombre gravemente quemado y con cicatrices, a quien Minamimoto podía decir que le caía bien hasta cierto punto. Era alto, con una musculatura oculta bajo su desgastada chaqueta azul marino y su camiseta blanca de escote en V pronunciado. Sus pantalones ajustados se ceñían a sus piernas, hasta justo debajo de las pantorrillas, dejando al descubierto aún más piel quemada. Grapas salpicaban su cuerpo, uniendo la piel quemada con la piel sana, siendo las secciones más notables las que rodeaban sus ojos turquesa, parcialmente ocultas bajo su pelo negro y puntiagudo, y toda su mandíbula y cuello, entre las mejillas y el pecho, estaban completamente quemadas y sujetas con grapas médicas. La rabia, el resentimiento y la determinación fueron excelentes motivadores para superar el dolor que debían causarle sus quemaduras. Eso, y un tejido regenerativo experimental, según Dabi. Eso, amigo mío, es una apuesta de tontos. Minamimoto miró hacia el otro lado. Junto a él había un artista enmascarado, con un alto sombrero de copa que completaba la imagen. Su cabeza y rostro estaban completamente cubiertos, ocultos tras un pasamontañas y su característica máscara, según sus propias palabras. Vestía una camisa naranja oscura de manga larga debajo de un chaleco negro, pantalones negros metidos dentro de unas botas blancas con punteras negras, guantes rojos sedosos y un broche ovalado azul celeste colgando de su cuello. El señor Compres era el nombre que le dio Hiram cuando lo llevó por primera vez al escondite, y había demostrado ser el miembro más estable, además de ser el más hábil y experimentado. Algo que Minamimoto apreciaba. Probablemente tengas razón, respondió Dabi encogiéndose de hombros. Mirando hacia la barra, señaló a Shigaraki, observando cómo su líder ignoraba a todos los demás. ¿Qué espera nuestro gran líder? Creí que ya estaban todos aquí. Minamimoto le dirigió una mirada a su compañero líder. Hiram dijo que se puso en contacto con alguien que conocía. Estamos incorporando más variables a nuestro equipo, que está en constante crecimiento. ¿Llegadas tarde? ¿Tan cerca de la hora del espectáculo? Preguntó el señor Compres, sorprendido por saber de las repentinas incorporaciones a su creciente equipo. El tipo dijo que estas próximas incorporaciones serían estupendas, respondió Minamimoto con un bufido. Teniendo en cuenta todas estas cosas irracionales, añadió, señalando la habitación, no me hago muchas ilusiones. Dabi y Mr. Compres intercambiaron una mirada cuando la puerta del bar se abrió de repente. Entró un hombre con un impecable traje morado, una camisa blanca limpia con los botones superiores desabrochados y un collar dorado en forma de tubo oculto bajo una bufanda mullida que le rodeaba el cuello. Unas gafas oscuras le cubrían bien los ojos, y su cabello gris estaba limpio y peinado de forma que el flequillo le caía sobre los ojos. Su sonrisa aduladora siempre irritaba a Minamimoto, aunque casi siempre se callaba. No hay motivo para enfadar a la persona que te proporciona tanto los números de teléfono como la información. Hola de nuevo, Shigaraki, dijo Hiram mientras se acercaba a la barra y se sentaba en el taburete junto a Shigaraki. El villano de cabello desaliñado se giró perezosamente para mirar al corredor. Llegas tarde, dijo, con evidente agitación en su voz. Hiram lo ignoró y le dedicó al joven una pequeña reverencia en señal de disculpa. Lo siento. Mi viejo amigo y compañero decidió ser un buen invitado y traer un regalo adicional para celebrar su incorporación a su tripulación. Nos entretuvimos mientras lo recogíamos. Shigaraki tarareó, agradeciendo el gesto. ¿Y quién es tu amigo? Esa sería yo. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta cuando un nuevo rostro entró en la habitación. Si Hiram era un engreído, este nuevo hombre que entró era la personificación de la arrogancia. Vestía una chaqueta gris claro sobre una camiseta blanca de cuello en V, pantalones negros texturizados y zapatos negros con hebillas doradas. Su atuendo apenas disimulaba su musculatura y atletismo. Al igual que su ropa, su aspecto general era impecable e imponente. Su tez morena, su cabello castaño oscuro y puntiagudo peinado hacia un lado y su perilla bien cuidada demostraban que se preocupaba mucho por su apariencia. Su sonrisa arrogante lo hacía irresistible para Minamimoto, siendo su prominente nariz el blanco más fácil. El hombre cruzó la sala a grandes zancadas, echando un vistazo rápido a los miembros de la liga. Cuando sus ojos marrones se posaron en Minamimoto, el aficionado a las matemáticas sintió que un gruñido se acumulaba en su garganta. Vaya, vaya, vaya. Vaya colección de animales que tienes aquí, dijo el hombre con una sonrisa burlancia. Me llamo Kubo Tanzo. Se inclinó hacia Shigaraki, aunque Minamimoto notó que se mantenía fuera del alcance de su compañero.
Te estrecharía la mano, pero no me gusta el polvo, así que tendrás que disculparme por eso. Shigaraki sintió que uno de sus ojos se crispaba ante la patética excusa de chiste y la falta de respeto que le habían demostrado. Ya eres bastante molesto. La sonrisa burlona no desapareció del rostro de Kubo. Bueno, esa es tu opinión, y tienes derecho a ella. Enderezando la espalda, Kubo continuó hablando. Como te dijo mi amigo Hiran, estoy aquí para unirme a tu pequeño grupo. ¿Y por qué deberíamos aceptarte? Preguntó Minamimoto. Ignoró la mirada fulminante que le dirigió Shigaraki, manteniendo su atención completamente centrada en Kubo. Kubo no dejaba de sonreír con suficiencia. De hecho, su sonrisa se acentuó al cruzar miradas con Minamimoto. Vaya, 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 si no es el matemático loco de Shibuya. Soy un gran admirador. Me encantó lo que hiciste con el barrio. No tanto como lo arruinaste al final, pero bueno, cosas que pasan. Ye. Kubo terminó encogiéndose de hombros. Antes de que Minamimoto pudiera replicar, Kubo volvió a fijar su atención en Shigaraki, quien sonreía con malicia. Oye, no creas que estás a salvo de la revisión. Entrar a la UA sin permiso y que un montón de universitarios te den una paliza no te deja en muy buen lugar, para serte sincero. La sonrisa de Shigaraki se desvaneció al instante, reemplazada por un ceño fruncido de irritación. Sus ojos rojos se clavaron en Kubo, quien aún lucía su sonrisa condescendiente. El resto del bar observaba con tensión, esperando que el hombre elegantemente vestido fuera humillado en el acto. Incluso Hiran parecía algo preocupado. Si era por su amigo o por su posición en la liga, era un misterio, aunque lo más probable era lo segundo. Kubo notó el leve temblor en la mano herida de Shigaraki y habló. Tu amigo te preguntó por qué deberías aceptarme. Te lo explico. Este grupo de inadaptados necesita un cerebro. Ahora bien, sin faltarle el respeto al jefe, apuesto a que tiene asuntos más importantes que atender en este momento. No puede estar vigilándote todo el tiempo. No, no, no. Espera que extiendas tus alas y vueles. Kubo se encorvó, con un ojo muy abierto, mirando fijamente a Shigaraki. Estoy aquí para ayudarte con eso. No solo vas a volar, vas a remontar el vuelo, chico. Seré la voz honesta que te dirá si una idea es buena o mala, y luego te ayudaré a convertir un trozo de carbón en un diamante brillante. Shigaraki miró al hombre con expresión impasible, esperando el resto de la presentación. Al ver que había convencido al joven, Kubo continuó. También soy bueno sembrando la discordia. Mi don es especialmente útil para eso. ¿Necesitas un ejército rápido para mantener ocupados a esos héroes? Te tengo cubierto. Un curioso murmullo escapó de los labios de Shigaraki mientras escuchaba la explicación de Kubo. Sin embargo, no estaba del todo convencido y expresó su escepticismo. ¿Y cómo nos ayudan las hordas de basura? Ah, un gamer, ¿eh? Para que lo entiendas mejor, Migon toma todo ese molesto ruido negativo en el corazón y la mente de la gente y le da vida, explicó Kubo. Enderezó la espalda y extendió los brazos. Te haría una demostración, pero, luego, Kubo señaló a Monfishi muscular. Esos alegres de allá están desprendiendo sentimientos realmente desagradables que no creo que te gustaría tener campando a sus anchas en tu bar. Minamimoto reflexionó sobre las palabras de Kubo. Si se le creía, y en ese momento ni Minamimoto ni Shigaraki tenían motivos para pensar lo contrario, el don de Kubo les daría a su creciente liga una ventaja numérica. Cuando Minamimoto miró a Shigaraki, su compañero parecía estar de acuerdo, a juzgar por la expresión pensativa de su pálido rostro. Hiran aprovechó ese momento para dar su opinión sobre el asunto. Puedo hablar del don de mi compañero y de su habilidad para dirigir un equipo como el vuestro. Al ver la mirada inquisitiva en el rostro de Shigaraki, que le incitaba a dar más detalles, lo hizo, no sin antes pedir permiso a Kubo. Se aseguró de que los segadores de Shinjuku funcionaran correctamente antes de que todo se desmoronara. Ese nombre despertó algo en Kurohiri, quien observaba en silencio toda la interacción mientras atendía la barra. ¿Me suena ese nombre? Era un grupo insignificante a punto de causar un gran revuelo, explicó Kubo con un gruñido irritado. La sonrisa burlona que lucía en su rostro finalmente desapareció, reemplazada por una expresión de furia contenida. Al ver la oportunidad de contraatacar, Minamimoto sonrió. ¿Y cómo pudiste arruinar esa fórmula? La mirada furiosa de Kubo se clavó en Minamimoto. El genio matemático no se inmutó ante la mirada de Kubo, devolviéndole una mirada desafiante. Tras su intenso duelo de miradas, Kubo se giró para observar el tablón de corcho que colgaba cerca de la barra.
Recorrió con la mirada el tablón, fijándose en las fotos de los alumnos de la clase 1, a que Shigaraki había publicado, y se detuvo en dos en particular. Se acercó al tablón, extendió el brazo y señaló a los dos objetivos de su ira. Sakurane Shoka dijo con un gruñido. La pequeña gatita era una integrante rezagada de la tripulación que no estaba conforme con cómo iban las cosas y decidió abandonarnos, arruinándolo todo sin saberlo. Por eso, su hermana la persiguió, perdimos a nuestra matona, y luego el mejor amigo de nuestro líder lo convenció de dejarlo todo atrás. Kubo señaló la foto de Shoka antes de pasar a la de Izuku. Todo por culpa de un encuentro casual, una amistad en línea con este mojigato santurrón se le subió a la cabeza y la hizo ponerse nostálgica. Volutas negras de humo emanaban del cuerpo de Kubo mientras hablaba. El sonido de la estática llenaba el aire, provocando que el grupo de villanos hiciera muecas mientras el gruñido irritado del hombre bien vestido se convertía en un rugido amenazador. Años de planes tirados por la ventana. Su partida fue como un dominó derribando al siguiente, y así sucesivamente. La estática opresiva se disipó, permitiendo que todos respiraran con más tranquilidad. El humo negro se evaporó mientras Kubo se calmaba y se arreglaba la ropa, asegurándose de estar presentable de nuevo. Ni qué decir tiene que no me ofrezco a unirme a ustedes por nada. Yo los ayudaré y ustedes me ayudarán a mí. Volvió a mirar la pizarra, concentrándose en la imagen de Izuku y leyendo los garabatos delirantes que lo distinguían entre sus compañeros estudiantes de héroes. Tienes problemas con el chico arbusto, y yo también. Si me ayudas a conseguir a la callejera y le haces la vida imposible, yo te conseguiré al arbusto para lo que sea que tú y tu maestro tengan planeado. Kubo se inclinó hacia Shigaraki una vez más, y su sonrisa burlona reapareció mientras ambos se miraban fijamente a los ojos. Lo veo como una situación en la que todos ganan. ¿Y bien? ¿Qué dices, jefe? Minamoto presentía que algo andaba mal con Kubo. Quería mandarlo a paseo, que se encargara de lo que fuera que estuviera tramando y lo hiciera él solo. Reconocía a un manipulador cuando lo veía. Kubo tenía sus propios objetivos. Objetivos que, sin duda, Minamoto no dudaba que podrían interponerse en el camino de los suyos. El problema era Shigaraki. Minamoto notó el leve tic en las comisuras de los labios de Shigaraki, el brillo de locura que se formaba en sus sombríos ojos rojos. Aunque Minamoto expresara sus preocupaciones, aunque All for One esperara que ayudara a Shigaraki en sus planes, sabía que Shigaraki se había creído por completo el discurso de Kubo. Por ahora, Minamoto tendría que esperar el momento oportuno antes de poder actuar, sin perder de vista a Kubo. Mientras Minamoto planeaba el futuro, Shigaraki extendió su mano derecha, sin meñique, hacia Kubo. Sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras mantenía el contacto visual con Kubo. Bienvenido al gremio. Cuando Kubo extendió la mano y tomó la de Shigaraki, el joven villano acercó su otra mano a la de Kubo. Recuerda una cosa. Si te interpones en el camino de mis objetivos, serás polvo en el viento. Kubo apretó el puño, sin que su sonrisa burlona se borrara. ¡Ye! ¡Qué listo! Los dos soltaron el apretón de manos y Kubo se enderezó. Y para celebrar mi incorporación, te traje un regalo. Se giró hacia la puerta, se llevó una mano a la boca y gritó. Despierta, grandullón. La manija de la puerta se abrió con un clic al oír la llamada de Kubo. El bar observó cómo la puerta se abría lentamente, y todos abrieron los ojos de asombro al ver entrar en la habitación a un hombre apenas unos centímetros más bajo que el ya gigante muscular. Largas rastas castañas caían sobre su rostro cincelado, ocultando la mitad de este en sombras. Sus gruesos músculos tensados marcaban la chaqueta de camuflaje urbano y la ajustada camisa negra que llevaba debajo, con un intrincado collar de plata colgando de su grueso cuello. Sus vaqueros oscuros y holgados se sujetaban con un cinturón cuya gran hebilla en forma de carnero lucía orgullosa en el centro. Calzaba unas zapatillas negras y verde neón que hacían crujir y doblar el suelo con cada paso. Todos comenzó a hablar Kubo como si estuviera promocionando un coche de alta gama. Permítanme presentarles a Higashizawa Yodai. También conocido por héroes y villanos como el Carnero. Cuando Higashizawa habló, lo hizo con brusquedad, su voz resonando con un profundo barítono mientras observaba con interés a cada miembro de la liga. Interesante. Muchos ingredientes únicos que pueden dar lugar a una mezcla exquisita. He trabajado con cosas mucho peores. Dirigió su atención a Shigaraki. Como ya anunció Kubo, soy Higashizawa Yodai. Me gustaría ofrecer mis habilidades. Permítanme crear una infusión de caos que los dejará con ganas de más.
Instalación subterránea oculta de Shia Saikai. Mientras la liga de villanos aumentaba en número y se preparaba para su próximo ataque, los Shia Saikai lidiaban con la creciente ira de su líder. La fuga de Eri ya había puesto a Chisaki de mal humor, pero los posteriores fracasos en su búsqueda agravaron aún más su enfado. Durante las últimas semanas, todos se habían mantenido alejados de su líder por temor a terminar como los dos que perdieron a Eri. Todavía estaban limpiando la sangre de las paredes, restos de todas las veces que Chisaki había usado su don ese día. En su laboratorio, Chisaki, junto a su mano derecha, Kurono Ari, también conocido como cronostasis entre los rangos inferiores de la Shia Saikai, experimentaban con los últimos vestigios de la sangre de Eri que les quedaban. El líder Yakuza ya había reservado una buena cantidad por temor a que se agotara. La cantidad con la que trabajaban provenía de las menguantes reservas que Overhaul había destinado a la experimentación. Si era necesario, estaba dispuesto a recurrir a las reservas, pero solo si hacía falta. Para él, recuperar a Eri era una prioridad absoluta. La vacuna no ha surtido efecto, informó Kurono mientras leía en su tableta. El don permanece activo. La resonancia emisora del sujeto se ha estabilizado de nuevo. Chisaki escuchaba el informe de su amigo mientras estudiaba los datos entrantes. Un fallo aún arrojaba resultados. Lo único que Chisaki tenía que hacer era encontrar las respuestas correctas ocultas en ellos. ¿Deberíamos arriesgarnos a hacer otra prueba? ¿Quizás se necesite un nuevo reactivo de unión? Las preguntas de Kurono resonaban en los oídos de Chisaki. Había demasiadas variables con las que trabajar, todas desconocidas. Desafortunadamente, por el momento, las opciones eran bastante limitadas. Chisaki había progresado enormemente en su trabajo desde que Eri quedó al cuidado de su líder. Ella era la clave de todo, y Chisaki sabía que estaban muy unidos. Si bien una pequeña parte de él se sentía dividida por haber traicionado la confianza del hombre que lo salvó y le dio una nueva vida al experimentar con su nieta, su objetivo era demasiado importante. Cada acción monstruosa que Chisaki emprendía iba acompañada de una firme determinación de purificar el mundo de los quirks. Recorrería un camino de sangre y conflicto si eso significaba recrear el mundo, uno que vería el resurgimiento de Shia Saikai. Un mundo nuevo que su líder y figura paterna vería con nuevos ojos una vez que se recuperara del coma en el que Chisaki lo había sumido. Chisaki decidió pedir perdón, aunque en el fondo sabía que sus pecados jamás serían perdonados. Mientras pudiera devolver aunque fuera una pequeña parte de la bondad recibida, viviría con el monstruo en que se había convertido. Dejaremos la investigación en pausa por el momento, dijo Chisaki con una resignada irritación en sus palabras. Hasta que encontremos a Eri, no podemos arriesgarnos. Sus ojos permanecieron fijos en el cuerpo que yacía en la mesa de operaciones entre él y Kurono. Dai, uno de los subordinados encargados de vigilar a Eri aquel fatídico día, estaba atado a la mesa. Tenía los brazos y las piernas atados por las muñecas y los tobillos, mientras que una gruesa tira le rodeaba la frente, manteniéndolo inmovilizado. Su mirada estaba completamente vacía, pues los últimos vestigios de vida se habían extinguido hacía varios días. Laceraciones e incisiones clínicas cubrían casi todo su cuerpo, sombríos recordatorios de su fracaso al no cumplir con su deber. Chisaki se quitó uno de sus guantes médicos mientras su mirada impasible se transformaba en una mirada suave y penetrante. «Felicidades, Dai. Por fin has pagado por tus errores», le dijo a Dai, que estaba en coma. «Ten por seguro que tus contribuciones serán recordadas». Chisaki puso una mano sobre el hombre, y un segundo después la cama y el suelo se tiñeron de un rojo intenso. Sorprendentemente, ni una sola mota de sangre cayó sobre el cuerpo de Chisaki. Dándose la vuelta rápidamente, Chisaki se dirigió a la puerta que daba al exterior del quirófano, seguido de cerca por Kurono. Al salir de la habitación, se quitaron las batas médicas y se pusieron su ropa habitual. Mientras Chisaki se anudaba la corbata blanca, Kurono se colocaba su larga capa blanca con capucha antes de ajustarse la máscara negra de médico de la peste. ¿Ha llegado algún informe por los canales habituales?, preguntó Chisaki mientras se ponía su abrigo verde. No. Nuestros contactos no han reportado ningún avistamiento de Eri, ni en persona ni en sus sistemas, le respondió Kurono. Cuando Chisaki reanudó la marcha, Kurono se puso a su lado. Los héroes tampoco la han traído. Ha llegado a desconfiar de los héroes, así que era de esperar, comentó Chisaki. Se quedó en silencio un instante mientras una avalancha de ideas le venía a la mente. Busquen a alguien con un don que pueda ayudarles a profundizar en los sistemas del gobierno.
Sabemos que un héroe nos está investigando, así que es posible que hayan descubierto a Eris y uno de los suyos la recogió. Kurono asintió antes de leer la sugerencia de Chisaki en la tableta que tenía en las manos. Veré si nuestros contactos habituales tienen a alguien que pueda ser discreto. Tras un largo recorrido por los intrincados pasillos de sus instalaciones subterráneas, llegaron a una única puerta en un solitario corredor. Antes de usar sus credenciales para entrar, miró a Kurono. Mantén a nuestros hombres en constante movimiento. Distribuye la mercancía, pero hazlo discretamente. Diles que desaparezcan del mapa una vez que realicen una venta y que elijan un nuevo lugar al azar para empezar de nuevo. No les des a nuestros entrometidos un patrón que seguir. Por supuesto, Kai, dijo Kurono inclinando la cabeza. Mientras su amigo y colega seguía caminando por el pasillo, Chisaki abrió la puerta y cruzó el umbral, entrando en una habitación oscura. Al cerrarse la puerta, la oscuridad se hizo más profunda, iluminada únicamente por las luces de los diversos aparatos médicos que rodeaban una cama solitaria pegada a la pared del fondo, apenas lo suficiente para ver. Chisaki cruzó la habitación y se detuvo junto a la cama. Su mirada se posó en el cuerpo inconsciente de su salvador y figura paterna. El anciano había perdido varios kilos desde la última visita de Chisaki. Sus rasgos faciales, antes marcados, habían perdido algo de su definición. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaban a medida que sus mejillas se demacraban día a día. Su cabello plateado también había crecido, ganando varios centímetros. Chisaki tendría que pedirle que le cortaran el pelo durante la próxima limpieza. Mientras permanecía de pie junto a la cama, Chisaki no pronunció palabra. El pitido rítmico del electrocardiograma llenaba la habitación, ahogando la respiración superficial del anciano, apenas perceptible por la pequeña neblina que se formaba en el interior de su mascarilla. Hola, papá, dijo Chisaki con voz temblorosa. Quería contarte mi progreso, aunque no estés de acuerdo con mis métodos. Universidad A, Centro de Mando del Campo de Entrenamiento, miércoles. El ambiente estaba cargado de emoción mientras los alumnos de 1A y 1B esperaban el inicio de sus exámenes prácticos. Se habían formado pequeños grupos entre ambos grupos, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Si bien la mayoría estaba ansiosa porque los exámenes llegaran a su fin, otros estaban preocupados por las pruebas escritas anteriores. Tío, te lo juro, si no hubiera sido por el grupo de estudio conjunto, habría suspendido el examen de matemáticas, dijo Denki, medio aliviado, medio exhausto. Lo mismo digo, respondió Sero. Ese examen de ciencias casi me mata. Me alegra que hayamos repasado parte del material de lectura que Cemento Sensei nos dio hace un tiempo, comentó Tsuburaba con una sonrisa. ¿Qué escribieron para las preguntas abiertas del final? Junto con otro grupo formado por la enérgica pareja de Kirishima y Tetsu, y aquellos que tuvieron la mala suerte de estar cerca de ellos, estaban más concentrados en motivarse para la parte práctica. Tetsubro, ¿estás listo? Le preguntó Kirishima a su amigo de mirada penetrante. Siempre, Kiribro. Respondió Tetsu con una sonrisa salvaje. Será mejor que no pierdas, ¿entiendes? Como si fuera a dejar que fueras el único que les dé una paliza en el examen. Exclamó Kirishima, tensando el brazo, un gesto que Tetsu imitó. Con un fuerte aplauso, ambos juntaron las manos con fuerza, agarrándose con firmeza mientras tensaban los músculos. En verdad, son hermanos separados al nacer, comentó Tokoyami mientras observaba cómo se desarrollaba toda la escena ante sus ojos. Así es, respondió Yanagi. Quizás forman parte del ciclo de la reencarnación y se han reunido recién ahora. ¿Y qué? Me parecen divertidísimos. Comentó Dark Shadow con una risita. Lejos del bullicio de los demás grupos, Izuku estaba junto a sus amigos y novias. Shoka jugaba tranquilamente con su lista de héroes en Hero Scramble mientras Momo entretenía a Eri. Izuku vio a la voluptuosa heredera entregarle una bolsa a la niña, aunque no pudo ver qué había dentro. Shinso estaba sentado perezosamente en el suelo, con Himiko apoyada juguetonamente en él, con la barbilla descansando en su desordenado cabello índigo. Iida revisó su traje de héroe por quinta vez, y una vez más no encontró ningún problema. Izuku esperaba que realizara una última comprobación en unos minutos. Kyoka movía la cabeza al ritmo acelerado de la canción que sonaba en sus auriculares, usando la música para concentrarse y calmar sus nervios. Izuku sintió la tentación de hacer lo mismo. Junto a Izuku estaba Shoto, quien permanecía en silencio, esperando que comenzaran los exámenes.
Mientras el tiempo transcurría con una lentitud exasperante, Izuku se quedó a solas con sus pensamientos, al menos hasta que los vestigios hablaron. ¿Te sientes preparado, Izuku? Preguntó Nana, emocionada y preocupada a la vez por el noveno portador de One for All. ¿Estás bromeando? Noveno lo tiene controlado, comentó Banjo con seguridad. De acuerdo. Te apoyamos, novato, dijo En a continuación. Incluso el vestigio espectral de All Might expresó su confianza en Izuku, ya que el joven sintió una calidez envolvente proveniente de su don. Gracias a todos por el voto de confianza. Lo aprecio, respondió Izuku. Recuerden, igual que en la sesión de trabajo en equipo con la clase 1B la semana pasada, guardaremos silencio mientras hacen lo suyo, explicó Yoichi una vez más. Ya lo habían acordado, pero consideró necesario recordárselo a todos. Cuando terminen, cada uno les dará su opinión sobre su desempeño, así que a por todas, noveno. Bien. Haré lo mejor que pueda, pensó Izuku con firmeza, y su confianza aumentó considerablemente al hacerlo. Eso es todo lo que pedimos. Izuku casi podía sentir la sonrisa que Yoichi le dedicó antes de sentir que la presencia de los vestigios se desvanecía, dejándolo solo con sus pensamientos. Para matar el tiempo, Izuku revisó sus habilidades psíquicas y planeó su estrategia. Mientras colocaba Excalibur y Orbit en sus ranuras habituales de los guantes, recibió un mensaje de texto en la pantalla de su visor. Una sonrisa asomó en sus labios al ver de quién era el mensaje. Aegis. Buena suerte a los tres. Aegis. Te estaré animando desde mi laboratorio. Bueno, ahora sí que no puedo permitirme fracasar aquí, pensó Izuku. Al terminar sus últimas comprobaciones, las puertas del centro de mando se abrieron, dejando ver a Aizawa, Blackin y Nezu. En cuanto sus profesores y el decano entraron en la sala, todos guardaron silencio, algunos incluso se pusieron un poco más rígidos mientras los hombres y la quimera pasaban junto a ellos camino de la estación de monitores, más al fondo de la sala. Saludos, futuros héroes. Exclamó Nezu con entusiasmo mientras se sentaba en la silla central. Bienvenidos a la parte práctica de sus exámenes. Estoy seguro de que muchos de ustedes la temen, otros la reciben con confianza, o quizás una mezcla de ambos. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala, observando qué estudiantes sentían las emociones que mencionaba. También estoy seguro de que muchos esperaban aprender de sus compañeros de cursos superiores en qué consiste exactamente esta parte de los exámenes. Varios estudiantes apartaron la mirada nerviosamente de la quimera de pelaje blanco, encontrando que las paredes y el techo de la habitación de repente resultaban mucho más interesantes que él. Por desgracia, están en la misma situación que tú, dijo Nezu, dejando escapar una risa malévola. Sí. He decidido que para ti y tus compañeros de cursos superiores las cosas serán diferentes este año, ya que muchos de vosotros habéis afrontado pruebas que no habíamos previsto. Sus palabras tensaron el ambiente. Varios alumnos de la clase 1B miraron a sus compañeros, muchos preocupados por sus amigos. Los alumnos de la clase 1A, sin embargo, aunque se estremecieron al recordar el ataque a la USG, sintieron que su determinación se fortalecía. Muchos se volvieron hacia el grupo Wildcat, ya que la mayoría ya había combatido y derrotado a villanos poderosos y peligrosos. En su opinión, si sus amigos podían superar sus propios desafíos, ellos también podrían. El orgullo inundó el pecho de Nezu al verlos. Tras darles un minuto para que se recompusieran, Nezu aplaudió, atrayendo la atención de todos hacia él. Sí. Muchos de ustedes han superado con creces nuestras expectativas. Han encarnado el lema de nuestra universidad. Ir más allá ante la adversidad. Por lo tanto, como sus instructores, debemos hacer lo mismo. Aizawa se giró y comenzó a teclear en la consola central mientras Blatkin tomaba el relevo. Como recordarán, realizarán la práctica en equipos de 4. 2 de la clase 1A y 2 de la clase 1B. Ahora mismo, quiero que todos los equipos se llamen. El grupo de estudiantes se miró entre sí antes de reorganizarse para formar sus respectivos equipos. Izuku sonrió levemente y saludó con la mano a Shoka y Momo mientras se unían a sus compañeros. Eri se acercó trotando, con la bolsa que Momo le había dado aún en sus manitas, mientras Ponji, Awase y Bakugo se unían a él. Todavía persistía cierta tensión en el equipo pero después de algunas sesiones de entrenamiento grupales los 2 últimos días, 3 de ellos confiaban en que podrían tener éxito, mientras que el último se guardaba sus opiniones. Los 3, continuó Vlad señalándose a sí mismo, a Aizawa y a Nezu, ideamos diferentes escenarios para esos equipos.
Lo que no les dijimos fue quiénes serían sus oponentes en esos escenarios. Las puertas se abrieron de nuevo. Cuando los alumnos se giraron para ver quién entraba, todos abrieron los ojos con sorpresa y preocupación al ver a sus profesores y a varios héroes profesionales. Inmediatamente, Izuku reconoció a una pareja de rubios que le resultaban familiares. Bit entró con la misma seguridad de siempre, mientras que Rime lo seguía a un ritmo más pausado, con la cabeza bien alta. Cuando sus ojos azules se posaron en él, Bit esbozó una amplia sonrisa. Rime se apartó unos mechones de pelo de la cara y saludó a Izuku con un gesto amistoso y una cálida sonrisa. No eran los únicos rostros familiares que Izuku reconoció. Gran Torino seguía a la pareja rubia, ganándose varias miradas de confusión de sus compañeros. Solo él, Shoka, Momo y Shinso sintieron un ligero escalofrío al verlo pasar. De repente, la sala se sintió varios grados más caliente cuando Endeavor entró sin siquiera mirar a los estudiantes, salvo por una breve mirada que compartió con Shoto. Mientras los héroes se dirigían al frente, la mirada de Izuku se posó en la figura de Sir Niuteye, que estaba entre el grupo. El héroe pareció darse cuenta de que alguien lo observaba, pues giró la cabeza inmediatamente hacia Izuku. Mientras sus compañeros expresaban sus opiniones, él estaba absorto en sus pensamientos, pues se había reunido repentinamente con los vestigios. Mierda. ¿Quién invitó a Cuatro Ojos? Gruñó Banjo. Tal vez no sea tan malo, comentó Yoichi, con la esperanza de calmar los crecientes nervios de Izuku. No. Será peor, comentó Dos. Gracias, capitán pesimista, se quejó Nana. No, Dos tiene razón, comentó Tres con frialdad. Niuteye tiene sus problemas con la forma en que Toshinori ignoró sus preocupaciones respecto a One for All. Y dado que Ocho prácticamente desestimó su recomendación para un sucesor, estoy aún más abajo en su lista negra, terminó Izuku la observación de Tre. La mirada penetrante e impasible de Sir Niuteye se entrecerró, provocándole un leve escalofrío. Armándose de valor, Izuku le devolvió la mirada a Sir Niuteye con una expresión temblorosa pero segura. Creo que ya sé quién será uno de los oponentes de mi equipo. Los dos mantuvieron la mirada fija durante lo que parecieron horas. Sir Niuteye fue el primero en romper el contacto visual, dirigiendo su atención a Eri. Izuku no esperaba que la expresión del héroe profesional se suavizara mientras parecía examinar a la niña, que se escondía tras su pierna. Izuku supuso que Niuteye había estado vigilando de cerca el estado de Eri como parte de su investigación. Izuku se sorprendió aún más cuando Niuteye lo miró y asintió levemente en señal de aprobación antes de volver su atención al resto de la habitación. Mientras Izuku se tambaleaba por la constante mezcla de emociones que sentía, Aizawa habló. Cada equipo se enfrentará a dos héroes, que interpretarán el papel de villanos en sus respectivos escenarios. Tengan la seguridad de que nos pondremos límites, pero no esperen que sea pan comido. Ya nos han emparejado y asignado a un escenario específico diseñado para poner a prueba sus límites, tanto individualmente como en equipo. Ahora es el momento de que aprendan a qué se enfrentan. El monitor principal del centro de mando mostró brevemente el logotipo de UA antes de dar paso a un gráfico que mostraba el primer escenario. Para el equipo A, comenzó a explicar Nafu, se les ha asignado la tarea de protección. Su escenario consiste en proteger a un VIP del ataque de un villano, siendo el Gesot y Snipe sus oponentes. Superan la prueba si ambos villanos son capturados o si logran proteger a su VIP antes de que se acabe el tiempo. El caso de fracaso debería ser bastante obvio. Mientras los dos héroes saludaban a sus oponentes con un gesto de cabeza, Izuku le dirigió una mirada a Momo. Notó que su cuerpo se tensó por un instante antes de que ella se tranquilizara. Sonrió al ver una expresión de determinación en su rostro antes de que reuniera a su equipo, sin duda ideando ya varios planes de acción. A continuación, el equipo B estará a la defensiva, dijo Nezu alegremente mientras aparecía el siguiente escenario en la pantalla. Vuestro objetivo será defender vuestra base del dúo de villanos Eraserhead y Koder. Debéis esperar a que se acabe el tiempo o capturar a ambos para detener el ataque. Fracasaréis si alguno de los villanos captura y mantiene la zona de vuestra base durante un minuto completo. Ni se les ocurra pensar que lo tendrán fácil con nosotros, dijo Rime alegremente. Como exalumna y su senpai, es mi deber hacer que se esfuercen al máximo para probar. A pesar de su estatura y su actitud amigable, Shoka y el resto del equipo B sintieron un ligero escalofrío. La mirada intensa y perezosa de Eraserhead no hizo más que reforzar la idea de que el equipo B iba a tener que pelear. Sonriendo ante la broma, Nezu continuó. El equipo C se centrará en la captura.
¿Vuestro objetivo es simplemente capturar? Atrápenme a mí y al abuelo aquí. Bit saltó emocionado, interrumpiendo a Nezu. Recibió un fuerte golpe en la espinilla con el bastón de Gran Torino por su grosería. Deja que Nezu termine de explicar, idiota. Gruñó Gran Torino, reprendiendo al héroe callejero. Mientras Bit se ponía de pie sobre su otra pierna y se frotaba la espinilla dolorida, Nezu asintió agradecido a Gran Torino. Gracias, Torino. Volvió a prestar atención al equipo C y retomó su explicación. Como dijo Bit, su objetivo es capturarlo a él y a su compañero, Gran Torino. Solo tienen que preocuparse por el límite de tiempo. Si yo fuera ustedes, me prepararía para una carrera de resistencia. Izuku sintió la mirada de Shinso sobre él. Se produjo una conversación silenciosa entre ambos. Tras asentir con la cabeza a su mejor amigo, Shinso se dio la vuelta y habló con su equipo. Para el equipo D. Mientras Nezu explicaba el siguiente escenario, la atención de Izuku se desvió hacia Sir Niuteye. No pudo evitar sentir ansiedad. Era obvio por qué el héroe profesional estaba allí. Izuku ni siquiera necesitaba saber que Niuteye sería uno de los oponentes de su equipo. Era algo que se daba por hecho. Ese conocimiento solo dificultaba la planificación. No dejes que tus pensamientos se nublen, Izuku dijo Nana con dulzura. Podemos ver todo el esfuerzo y la investigación que has dedicado a Niuteye y su don. 7 tiene razón, dijo 2 con una voz sorprendentemente comprensiva. Ya has ganado la mitad de la batalla. Ningún don es invencible. Colabora con tu equipo, mantén la calma y lo lograrás. Eso es sorprendente. Segundo realmente está apoyando a nuestro chico noveno, comentó Banjo, completamente desconcertado por la repentina muestra de apoyo de Segundo. Probablemente solo quiere ver cómo le dan un puñetazo en la cara a Sir Niuteye, dijo Ikage con un tono serio e inexpresivo. Realmente jodidamente difícil, añadió Segundo rápidamente antes de que su presencia se desvaneciera del grupo antes de que alguien más pudiera comentar. Como si presintiera la creciente preocupación de Izuku, Eri se apresuró a ayudarlo en todo lo que pudo. Rodeando su pierna con los brazos, lo abrazó con fuerza, haciendo que él la mirara. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku, agradecido por el gesto de Eri. Bajó la mano y le acarició suavemente la cabeza. Eri le dio un último apretón a su pierna, estirando el cuello y mirándolo con sus redondos ojos color rubí. En el fondo de su mente, Izuku juró haber visto cómo la comisura de los labios de Eri se curvaba ligeramente hacia arriba en ese preciso instante. Ahora, equipo, y la repentina intervención de Nezu captó la atención de Izuku. Junto a él, Pong y Awase se enderezaron, mientras que Bakugo parecía listo para partir. Ustedes 4 realizarán un rescate. Deben rescatar y escoltar a su VIP hasta un punto de salida o capturar a sus villanos antes de que se acabe el tiempo. Si sus villanos recapturan al VIP o impiden su escape, fracasarán. Nezu giró la cabeza hacia la derecha, fijando su mirada penetrante en 2 héroes en particular, indicándoles en silencio que avanzaran. Izuku no necesitó mirar a su alrededor para notar que Pong y Awase se ponían nerviosos, y estaba seguro de que Bakugo se emocionaba cada vez más. Sin embargo, Izuku reprimió sus crecientes nervios mientras las imponentes figuras de Sir Niuteye y Endeavor se cernían sobre su equipo. Hoy seremos vuestros rivales, dijo Sir Niuteye mientras se ajustaba las gafas. Endeavor cruzó los brazos sobre su musculoso pecho. El fuego que ardía en su cuerpo se intensificó mientras se imponía junto a su nuevo compañero. No nos decepcionen. Se supone que ustedes son el futuro del heroísmo, y espero verlo con mis propios ojos. Los 2 se reunieron con sus compañeros héroes mientras Nezu seguía enumerando los equipos y los escenarios que les habían asignado. Cuando terminó la parte del equipo F, los compañeros de Izuku empezaron a hablar entre ellos. Entonces, estamos perdidos, ¿verdad? Que el héroe número 2 y el antiguo compañero de All Might trabajen juntos parece que nos está condenando al fracaso, comentó Awase mientras mantenía la vista fija en sus oponentes. Pongi asintió. Sí. Parece que cargamos el vagón equivocado. Al ver que sus 3 compañeras la miraban con curiosidad, Pongi se dio cuenta de que había usado una expresión sureña, confundiéndolas. Perdón. Quise decir que tenemos un problema. Izuku respiró hondo, con inquietud. Bien. No será fácil. Endeavor es un héroe poderoso, y Sir Niuteye es muy inteligente. Su don les da ventaja a ambos. Se llevó la mano a la barbilla, con la mente a 1000 por hora, intentando resolver el problema.
Aizawa-sensei dijo que se están limitando, así que quizás Shirney Uteye solo pueda usar su don durante unos minutos. Aunque lo haga, eso le basta a 4 ojos para superarnos, comentó Bakugo, uniéndose a la conversación. Probablemente ya ha visto el futuro. Eso parece, afirmó Izuku al percatarse de que Nyuteye y Endeavor estaban inmersos en su propia conversación. Los ojos de Endeavor se movían de un miembro a otro del equipo asintiendo a lo que Nyuteye le decía. Nyuteye, por su parte, estaba de espaldas al grupo, impidiendo que nadie del equipo viera su rostro. Ponnis mordió el labio inferior mientras Awase chasqueaba la lengua. ¿Y cuál es la jugada?, preguntó. Izuku no respondió de inmediato. Aún estaba repasando todo lo que sabía sobre el don de Shirney Uteye gracias a su investigación y desarrollo Sich. Sabía que el don del héroe tenía una vulnerabilidad. El problema era descubrirla a tiempo para usarla. Es decir, si Izuku o su equipo pudieran siquiera usar una vulnerabilidad y encontraran alguna. Apartándose de sus pensamientos, Izuku pensó que lo mejor era tener al menos un plan de ataque, aunque sus oponentes lo supieran de antemano. Deberíamos trabajar en parejas. Una pareja debería centrarse en Endeavor, mientras que la otra se encarga de Shirney Uteye. Aunque Shirney Uteye sabe pelear, apuesto a que apoyará a Endeavor, dejando que su compañero ataque sin estorbarle. Izuku miró a su izquierda. ¿Bakugo?, preguntó, captando la atención del rubio ceniza. ¿Qué opinas de enfrentarte al héroe número 2? Bakugo le dedicó a Izuku una sonrisa arrogante. ¿De verdad tenías que preguntar? Solo quería asegurarme, explicó Izuku. Miró a Uwase y a Ponji. Iré a por Shirney Uteye. Creo que podría encontrar una forma de contrarrestar su don. La confianza que Izuku esperaba tener se desvanecía a cada segundo. Ustedes dos deciden a quién quieren acompañar. Aunque Bakugo y yo podemos defendernos, quizás sea mejor que ustedes dos den apoyo. Ponji sería ideal para ayudar a evacuar a los VIP, mientras que Awase puede ayudar a capturar a Endeavor o a Nyuteye. Awase y Ponji intercambiaron una mirada, debatiendo en silencio quién debía ir con quién. Tras un instante, rompieron su conversación y Awase habló por ambos. Iré contigo, mi gorilla. Si vas a por Nyuteye, puede que necesites que lo atrape cuando encuentres tu contraataque. Izuku parpadeó sorprendido por la confianza que Awase tenía en él. Al ver la pregunta silenciosa en la punta de la lengua de Izuku, Awase levantó una mano y explicó. Tu plan durante nuestra sesión conjunta nos ayudó a ganar. Estoy dispuesto a apostarlo todo contigo. Ponji dio un brinco sobre sus cascos mientras miraba a Bakugo, con una determinación ardiente en sus ojos azul prusiano mientras le hablaba. Eso significa que voy contigo, Bakugo. Levantó el brazo en el aire, con el puño cerrado, y continuó. Vamos a demostrarle a Endeavor que podemos competir con los grandes. Bakugo soltó una carcajada ante el repentino entusiasmo de Ponji. Está bien, Ponji Girl. Solo no me detengas. Con la confianza de su equipo en aumento, Izuku no pudo evitar igualar su energía. Ego respondió de la misma manera, y su zumbido se transformó en una poderosa balada en su corazón. Por eso, Izuku no notó la repentina tensión en los hombros de Shirney Uteye. Al observar al grupo de estudiantes, Shirney Uteye no pudo evitar fijarse en Izuku. Había un sutil cambio en el ambiente, algo que no lograba explicar. El vidente no se percató de cuánto tiempo llevaba mirando al estudiante héroe hasta que se encontró con un par de brillantes ojos verde esmeralda que le devolvían la mirada. Ahora que a cada equipo se le han asignado sus escenarios, les explicaré algunas cosas más antes de empezar. Exclamó Nezu alegremente, interrumpiendo sin darse cuenta la intensa mirada que se mantenía entre Izuku y Shirney Uteye. Cada escenario tendrá un límite de tiempo de 30 minutos, y 2 equipos lo realizarán a la vez. Cada equipo dispondrá de 10 minutos para establecer sus defensas o bases, o para planificar sus estrategias de ataque. Ya hemos determinado el campo de entrenamiento donde se desarrollarán sus escenarios, así que asegúrense de familiarizarse con la zona. Cuando Nezu terminó de explicar, su mirada penetrante recorrió la sala, echando un último vistazo a sus alumnos. Juntó las patas, entrelazando los dedos mientras se reclinaba en la silla. Ahora bien. Empecemos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 46, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.